Hola, hola, muy buenos días, señores estudiantes. Es para mí un gusto y un honor nuevamente estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a abordar una temática muy bonita y es una temática que da mucho que decir y mucho que hablar. Entonces vamos a hablar sobre los conflictos sociales. Eh, en primer lugar debemos entender nosotros qué son los conflictos sociales, ¿verdad? Los conflictos sociales son los desacuerdos que se dan en el interior de la familia, en el trabajo, en las reuniones entre amigos, en los estadios, en las batallas, en todos los lugares hay conflictos sociales. Si bien es cierto, estos conflictos sociales no son de ahora. Esto es un proceso sociocultural que se ha venido dando desde que se inició la humanidad. Debemos nosotros recordar, desde que tenemos uso de razón, nosotros siempre hemos estado escuchando y viendo una serie de conflictos sociales que se dan en el Ecuador, en América Latina, el Caribe y el mundo. En muchos de los casos, estos conflictos sociales se dan por desacuerdos entre grupos sociales, por desacuerdos entre núcleos familiares, por desacuerdos entre grupos de convivencia, es decir, que no comparten la misma filosofía, no comparten la misma política. Por ejemplo, nosotros debemos recordar en el proceso educativo, vamos a hablar de los conflictos sociales que se dan en el proceso educativo. Nosotros debemos recordar que en la antigua Grecia existían las grandes competencias entre las escuelas filosóficas que eran de los grandes filósofos, ¿verdad? Las escuelas, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, Anaximandro, ellos tenían, ¿verdad?, sus escuelas y competían entre ellos para demostrar ante la sociedad cuáles de esas escuelas eran mejores, ¿verdad? Es decir, que los niños también inician sus conflictos sociales porque en esa época ellos decían, yo estudio en la escuela de Sócrates, por ejemplo, ¿no es cierto? En la escuela socrática, y es la mejor escuela. Y el otro decía, no, yo estudio en la escuela de Aristóteles, que Aristóteles es mejor que Sócrates. Entonces miren ustedes que desde allí ya se iban iniciando las pugnas educativas con los niños. También hay los conflictos sociales que se dan en las escuelas mismas, porque el niño, por ejemplo, no presta un deber, porque el niño no presta una pluma, el niño no le regala una hoja al otro niño y se generan ya pugnas entre los niños, es decir, los pequeños conflictos sociales que se inician desde la escuela. Posteriormente, estos conflictos sociales siguen hacia el colegio. Y en la etapa colegial, cuando los estudiantes pues cursan sus estudios, hay muchos conflictos sociales en el deporte, conflictos sociales en la música, conflictos sociales en los trabajos en grupo, conflictos sociales en los trabajos individuales, porque ellos dicen, no, mi trabajo es mejor que el tuyo, ¿verdad? El mío es mejor que el tuyo. Y todos estos conflictos se dan entonces a medida de que se dan es para que el estudiante se quiere sentir más poderoso que el otro. Un grupo se quiere sentir más poderoso que el otro. Vean ustedes lo que pasa, por ejemplo, en las universidades del Ecuador. En muchas universidades del Ecuador, ¿verdad? Muchos dicen que las universidades de la sierra son más buenas que las de las costas. Y los de las costas decimos que somos más buenos que los de la sierra porque siempre vienen a aprender de nosotros
muchas cosas, ¿verdad? Para ponerlas en práctica. Entonces, en las universidades también se dan muchos conflictos sociales. Y estos conflictos sociales tienen que ver, por ejemplo, con el rendimiento académico, tienen que ver con el cumplimiento de las tareas, tienen que ver con la calidad del estudiante, tienen que ver con la calidad del profesor y tienen que ver con la interacción de los grupos sociales que se forman al interior de las universidades, se forman los grupos políticos, y cuando hay estos grupos políticos dentro de las universidades, ustedes saben y conocen que se generan muchos conflictos sociales al interior de las universidades, al interior de las alma mater, ¿ya? Y entonces, estos grupos políticos que se forman al interior de las universidades causan una serie de antagonismos porque cada uno quiere ser protagonista de su propia historia. Y entonces, en muchos de los casos, el perjudicado es el estudiante, porque cuando estos grupos sociales tienen encontrones entre sí, ¿verdad? Ahí terminan en relajo, se van de manos, se van de puñetes y tantas cosas. Entonces, aquí el perjudicado es el estudiante porque se interrumpen las clases, se forma un mal concepto de los grupos sociales, que el uno es más violento que el otro, ¿verdad? Entonces, todos estos conflictos que se dan muchas veces por la pugna del poder. Miren ustedes que en las universidades hay muchos conflictos sociales por las ventas de drogas al interior de la universidad, ¿verdad? Esto es uno de los males que está haciendo mucho daño al interior de los predios universitarios, que es la venta de drogas. Y esto no puede ser y esto no puede existir, porque si estamos en un centro de educación superior, esto significa que nosotros vamos a estudiar y a aprender. Pero miren ustedes que las mafias organizadas tratan de permanecer en las universidades muchos tiempos. ¿En qué sentido les explico esto? Les explico esto en el sentido de que, por ejemplo, un estudiante cursó una carrera, terminó la carrera y ¿saben qué hace para seguir al interior de la universidad? Viene, vuelve y se matricula en otras carreras. Entonces ellos ya están siendo los líderes de cada una de las carreras y la manejan como ellos quieren a su antojo, porque ellos ya se creen los líderes, se creen los niños intocables que están al interior de las universidades y ellos tratan de ejercer el monopolio ante las autoridades universitarias. Este es un problema grave, que es un problema prácticamente de nunca acabar, porque ustedes saben que los grandes narcotraficantes del mundo siempre están infiltrando gente en los colegios, en las escuelas, en las universidades, para hacer la adicción a las drogas de cualquier forma a los estudiantes. No sé si ustedes recuerdan que han escuchado en la radio, han visto en la televisión, como por ejemplo los traficantes mandan a regalar caramelos a los niños a la salida de las escuelas, a la salida de los colegios, y en medio de esos caramelos ya llevan una dosis de droga para ir haciendo adictos a las personas, para que estas personas ya se vayan formándose en su cuerpo una adicción a las drogas. Entonces vean ustedes que esto genera grandes conflictos. ¿Y por qué genera grandes conflictos? Porque está de por medio el signo dólar, el que mueve frontera y el que mueve montaña. Entonces, cuando nosotros hablamos de un mal que está presente, es un conflicto social que nunca se va a terminar. Esto se da, por ejemplo, en el campo educativo. Ahora, veamos los conflictos sociales que se dan en el campo de la familia. Dentro de la familia hay mucho desacuerdo. Dentro de la familia hay desunión. Dentro de la familia hay desamor, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Porque en la familia no se han estado practicando los valores como debe ser. No se han puesto en marcha los valores. Es decir,
que el niño desde chiquito no tuvo una buena formación en valores desde su hogar. Y esto genera conflictos sociales, que el niño, por ejemplo, le grite a la mamá, que el niño le grite al papá, que el papá lo maltrate, que la mamá lo maltrate, y el niño se siente muchas veces aislado. ¿Por qué? ¿Por qué se generan estos conflictos sociales en la familia? Existen muchos problemas de por medio, como por ejemplo, el papá o la mamá no tienen una fuente de ingreso segura, es decir, no tienen una estabilidad laboral. Entonces, en un lugar donde no exista una estabilidad laboral, siempre va a estar presente la parte de la preocupación por conseguir el pan de cada día. Y esto genera que cuando el jefe del hogar no tiene trabajo seguro y a la semana no consigue, por ejemplo, trabajar 2 o 3 o 4 días para sustentar a su familia, esto le causa una preocupación al jefe del hogar o a la jefa del hogar. Y esto a la vez le genera un estrés, le genera una preocupación. ¿Por qué? Porque está pensando en cómo hacer un real para llevar el sustento diario a su casa. Y esto genera preocupación, y esto genera que el papá le grite al hijo, o que el hijo le grite al papá porque tiene hambre, ¿verdad? Todo esto nos va causando una preocupación enorme en los hogares. Hay hogares que en realidad sí son organizados. Los padres, pues desde muy chiquitos, a pesar que no tengan una estabilidad, ellos tratan de buscar una fuente de ingresos, tratan de buscar un mecanismo de acceso al recurso económico para sustentar su hogar, pero sin embargo ellos sí están bien organizados, es una familia bien comportada que expresa sus valores, le enseñan al niño a respetar al mayor, le enseñan al niño a cuidar a la familia, ¿verdad? Le enseñan al niño a proteger a la familia. Es decir, desde muy chiquito lo van formando. Ya. La mayoría de los conflictos sociales que se presentan en el mundo obedecen a las políticas neoliberales que aplican los gobiernos de turno. Miren ustedes que los gobiernos de turno que aplican estas políticas neoliberales están enmarcadas a veces en políticas negativas, políticas que no compensan a la población, políticas que no toman en cuenta, por ejemplo, la parte sociocultural, la parte socioeconómica, la parte socioeducativa, los planes del buen vivir, los planes de vivienda. Entonces, los gobernantes de turno, cuando no ejercen de manera correcta las políticas, el que paga la consecuencia es el pueblo. El que sufre es el pueblo porque siente la embatida que le da el gobierno al bolsillo de los más pobres, de los más desposeídos. Esto sí es importante, mis queridos jóvenes, entender esta parte. Los representantes del Estado son las personas que tienen que plantear políticas acorde a la realidad social de cada nación. Pero para plantear estas políticas, para tomar una decisión sobre estas políticas, es necesario y es urgente que los gobiernos socialicen con los líderes sociales, que se tomen en cuenta los líderes sociales para que estos líderes sociales tengan ellos que la facilidad y la oportunidad de proponer alternativas de solución para su barrio, para su sector, para su pueblo, para su cantón o para su provincia. Esto conlleva a que las políticas que se vayan a tomar ya sean socializadas con los dirigentes sociales.
y así evitar conflictos, porque miren ustedes, y ustedes han visto en la televisión, en los noticieros, que cada que los gobiernos de turno, por ejemplo, toman una decisión, enseguida se generan conflictos sociales. Conflictos sociales que nosotros lo vemos ¿dónde? No, lo vemos en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales como la televisión, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. En todo están presentes los conflictos sociales porque la gente emite su opinión, la gente da su criterio y la gente expresa su desacuerdo con las políticas que se han tomado en cuenta. Es decir, que estas políticas que no fueron planteadas de manera correcta, que no fueron atribuidas en concordancia con el pueblo, genera una serie de conflictos sociales. ¿Y quiénes son los que se encargan de ser los protagonistas antagónicos de la historia? Son las otras organizaciones políticas, las otras organizaciones sociales, y es el momento que aprovechan para destruir a los gobiernos de turno, para expresar mediante las redes sociales su desacuerdo por la no tomada en cuenta de su participación como representante del líder social de algún barrio, de algún lugar o de algún sector. Esto es importante, señores estudiantes, que ustedes tengan presente esto, que los conflictos sociales los generan las grandes potencias mundiales. ¿Por qué las grandes potencias mundiales? Porque las grandes potencias mundiales ejercen el monopolio con los países pequeños, ¿verdad? Con los países que siempre están endeudados, que están haciendo préstamos para poder subsistir en su país, para que las políticas que ellos plantearon les salgan adelante. Es decir, los países pequeños siempre estaremos sometidos a los famosos grupos que ejercen el monopolio a nivel internacional, como por ejemplo el G7, que son los 7 países que toman las decisiones de las políticas del mundo. Ellos son los que le dicen a los presidentes de turno qué hacer y qué no hacer. Esto es importante también que ustedes conozcan, señores estudiantes. No crean que la decisión solamente o las políticas que se plantean en cada uno de los países son decisiones propias de los jefes de Estado. No, también son decisiones que vienen desde otra parte del mundo. Son políticas internacionales que le exigen a los países que se tome en consideración lo que ellos plantean, ¿verdad? Entonces, todo esto también genera conflictos sociales porque al endeudarse un país está generando una deuda externa y esa deuda externa no la paga el presidente que se endeuda, no la pagan los asambleístas, no la paga el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No, señores estudiantes, esa deuda la paga el pueblo. ¿Y cómo la paga el pueblo? Con los impuestos. Cada vez pagamos más impuestos, ¿verdad? Impuestos cuando pagamos los predios urbanos, impuestos cuando pagamos la luz, impuestos cuando vamos al cuerpo de bomberos, impuestos en el SRI, impuestos en el IVA, en todo lo que compramos. Nos están sacando el dinero de una manera olímpica. Cada que usted hace una compra, ¿verdad? A usted le cobran el 12%. Y eso también es un conflicto social porque muchas personas no tienen cómo pagar ese dinero, no tienen cómo cubrir esa parte, ¿verdad? Y esto sí es un problema, porque ese problema se genera en base a las políticas neoliberales mal tomadas por los gobiernos, llamados gobiernos de turno, ¿ya? Las grandes organizaciones políticas que existen al interior de cada uno de los países, ellos están en constantes conflictos sociales porque ellos están en desacuerdo con las decisiones que se toman los gobiernos. Ellos no están de acuerdo con las decisiones de, por ejemplo, de las organizaciones sociales mismas, porque
hay líderes sociales que quieren ser los caciques también. Miren, hasta en las mismas comunidades nosotros vemos que los grandes gestores, los grandes comunicadores, los grandes líderes sociales, ellos quieren ser los caciques y ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y esto también genera conflicto social en mi sector, en mi barrio, porque todos queremos ser grandes líderes, ¿verdad? Y esto es importante para que estos conflictos no se den a diario. Si bien es cierto, la tasa de conflicto que tenemos es sumamente alta. Cada día hay más conflictos sociales, más conflictos familiares, más conflictos internos y conflictos externos. Nosotros vemos a nivel nacional, vemos a nivel mundial la cantidad de conflictos que existen en el mundo. Y esto se debe a que las políticas neoliberales han sido mal tomadas. Es decir, que el pueblo ya está hasta la coronilla, como diríamos nosotros, de tantos problemas sociales, de tantos conflictos. En los momentos actuales nos preguntamos, ¿cómo es que se destruye una nación con otra nación? ¿Verdad? ¿Cómo es que nosotros los humanos nos destruimos entre nosotros los humanos? Existen muchas interrogantes por resolver. Existen miles, millones de conflictos sociales, señores. Conflictos sociales en la educación, conflictos sociales en la política, conflictos sociales en los campos, en las ciudades, en las organizaciones sociales. Todos estos son conflictos sociales y más que todo nos preocupan los conflictos sociales en la parte educativa, donde nosotros creemos que podemos incursionar desde la ciencia para aportar a que nuestros estudiantes tengan una visión clara de en sí, de cómo son y cómo se generan los conflictos sociales y qué podemos hacer nosotros desde la ciencia para tratar de reducir estos tipos de conflictos. Queridos estudiantes, si bien es cierto, hay mucho por hablar y mucho por decir, yo y con mi compañero tutor, el doctor Pablo, hemos acordado de que en la plataforma le vamos a dejar un trabajo a ustedes sobre la violencia, ¿verdad? Y allí van unas preguntas donde ustedes tienen que responderlas, es decir, ya van elaboradas las preguntas y ustedes solamente tienen que responderlas y enviarlas. Y vamos a hablar, por ejemplo, para entender esta parte de los conflictos sociales, vamos a hablar sobre la violencia. Vuelvo y repito, y también le hemos dejado en la plataforma, y yo le mandé de manera individual, de manera personalizada, un video donde hablamos del proceso de humanización, ¿verdad? Ese video lo hice pensando en una retroalimentación por el trabajo que ustedes tenían que hacer. Señores estudiantes, para mí pues un honor y un gusto haber compartido con ustedes esta clase el día de hoy y espero que le sirva de mucho. Muchas gracias.